Entonces, vamos a hablar de, ¿cómo se dice? Vamos a hablar de hernia discal lumbar. Cuando vamos a hacer una presentación, espero que no sea tan extensa, porque cosas me van preguntando. Y tú, Vicente, si querés, vais juntando las preguntas. Sí. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Esto es más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida. Generalmente es más frecuente en el nivel L4 y L5 y L5 C1, principalmente por las fuerzas mecánicas que se producen en ese nivel. Un 11% de la población entre los 40 y los 60 años va a tener ciática en algún minuto, ¿no es cierto? La ciática, ustedes la conocen, es esa sensación que va desde la punta del pie hasta la espalda al fondo, que es un dolor lancinante y que es bien invalidante. La incidencia de la cirugía es de 160 por 100.000 habitantes en Estados Unidos, en Europa es mucho menos, pero ahí todo esto tiene un fenómeno cultural de por medio. Y los hombres operan más que las mujeres porque los hombres son más alaracos, porque les duele más y les pasan más cosas. ¿Cómo se comporta esto? Para que se hagan una idea, el disco, ¿no es cierto?, se hernia a través de la fisura del anillo fibroso, ¿no es cierto?, el núcleo pulposo se hernia a través de esta fisura y comprime las raíces. Generalmente los comprime en este sector. Este es un sector que se llama el receso lateral, que es el receso lateral del articular, fondo, y ahí es donde lo aprieta. Fondo, generalmente es un poquito más medial que esto es un poquito más lateral. Esto aquí como que está apretado más bien ya en el foramen. Pero igual, en el fondo, es un poco la misma idea. Aquí vemos la típica imagen, ¿no es cierto? Aquí en el primer cuadro, el cuadro A, vemos un disco herniado. Esta es una secuencia, un T2, ¿no es cierto?, en que yo lo estoy mirando desde lateral. Este es el sacro, columna lumbar, 5-4. Entre L5 y C1 hay una hernia. Cuando yo lo veo esto en un corte axial, veo que es una hernia posterolateral, donde está apretando la raíz contra este espacio acá, que se llama el receso lateral, y impide la normal emergencia de las raíces. Este es un control postoperatorio en el cual se ve que ya se sacó esa hernia y ya no hay la compresión que había sobre esa raíz. En general, nosotros los controles postoperatorios que son extremadamente importantes y solamente son los pacientes que a veces se complican o cosas así, pero la cirugía per se no requiere ningún tipo de control postoperatorio. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? En fondo, el disco es parte integral de esta unidad espinal, ¿no es cierto? Esta unidad espinal que está formada por los músculos paraespinales, ¿no es cierto?, el psoas, el multífido, los iliocostales, los longuísimos, las raíces, ¿no es cierto?, con el canal, ¿no es cierto?, con la dura madre que viene bajando con sus raíces, ¿no es cierto?, y eso sumado a los ligamentos, los pedículos, y el cuerpo vertebral. Todo esto forma esta unidad espinal y esta funciona como un todo. Y al igual que toda la vida, estas cosas van envejeciendo y se van produciendo patologías. Generalmente la patología de la hernia lumbar es una patología principalmente por envejecimiento anormal del disco intervertebral y que tiene un fuerte componente genético, es decir, cuando hay muchos pacientes que van a tener esto por carga genética más que por otra razón. ¿Qué es lo que pasa en condiciones ideales, no es cierto? Cuando yo tengo cargas axiales, el disco distribuye sus fuerzas en formas equivalentes, ¿no es cierto? El núcleo pulposo que sostiene esto distribuye las fuerzas ¿cómo se llama esto?, en ejes absolutamente equivalentes, pero eso con los años, cuando el núcleo se empieza a degenerar, empiezan a ser más asimétricas y eso favorece la aparición de estas hernias. Si vemos acá, en fondo, este gráfico lo que muestra es que cerca de las plataformas, ¿no es cierto?, las concentraciones de oxígeno y de glucosa son mucho mayores y en el centro es mucho mayor la concentración de lactato. ¿Qué es lo que dice eso? En fondo que los nutrientes se nutre, el disco no tiene vasos. El disco se nutre por el movimiento que viene desde las plataformas. Entonces, en el caminar, ¿no es cierto?, al hacer esto, el disco se va aplastando y se va extendiendo, se va aplastando y se va extendiendo, y así es como van pasando los nutrientes por difusión.
Entonces, obviamente que las plataformas, que son las que permiten la difusión de estos, son las que mejor transfieren estos nutrientes, y la parte del medio, que es la que está más expuesta a la isquemia, es la que se ve más comprometida. Y en ese sentido, el núcleo pulposo, por eso que se degenera con tanta facilidad. Parte de mi fellow en Montreal, que es lo que les contaba Vicente, a mí me tocaba ir a hacer un harvesting de los enfermos, cuando los donantes, después de que sacaban todos los órganos que le tenían que donar, ¿no es cierto? Nosotros íbamos con un equipo, con otro de mis colegas, y sacábamos gran parte de la médula, o sea, de la columna vertebral, sacábamos como del sacro hasta T10, y eso después lo llevábamos a un laboratorio, pesábamos las plataformas y sacábamos solamente los discos intervertebrales y los montábamos en un bioreactor. Y con eso logramos que los discos vivieran un tiempo y nos permitía específicamente ver la degeneración que se producía cuando en in vitro. Aquí vemos cómo esta es la cambios naturales con la edad, cuando el disco se empieza a deshidratar. Primero tiene este núcleo pulposo que que está lleno de líquido, ¿no es cierto? Después se empieza a deshidratar, empieza a generar cambios fibróticos, después empiezan a aparecer estos fenómenos que se ven en la resonancia con un poquito de aire en el escáner. Finalmente el disco prácticamente desaparece, queda hueso con hueso. Cambios naturales durante la vida, pero que sin embargo favorecen la aparición de las hernias. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? El principal factor de riesgo por lejos es la carga genética. 60-70% de esta carga genética. Papá, mamá, tíos, hermanos que hayan tenido o hernias o dolor de espalda con ciática es lo que más molesta. Trabajo pesado, sí, sedentarismo, vibración, cigarro, todas son cosas que favorecen la presencia de hernia, pero no son las gatillantes principales. El gatillante principal es la carga genética. Las hernias traumáticas, que es lo que dice la gente, así como hoy levantar algo muy pesado, la verdad que son extremadamente infrecuentes y no son muy importantes. A veces son importantes en patologías ¿cómo se llama esto? Laborales, más que otra cosa. ¿Cuál es el fenómeno de la radiculopatía? La radiculopatía, que es el síntoma cardinal de la HNP lumbar, en general presenta, no es solamente un fenómeno mecánico, no es que la hernia golpee la raíz y la presione, sino que aparte de esta compresión y tracción, hay una irritación química cuando al producirse la apertura de este anillo fibroso y sale el núcleo pulposo. Eso es un núcleo pulposo que nunca había estado en contacto con este ambiente y el organismo lo reconoce y genera todo un proceso inflamatorio alrededor de él. Y eso produce isquemia, fibrosis, edema, todas estas cosas. Y produce, fondo, también mucho dolor. Se han analizado un montón de citoquinas y cosas que se producen relacionadas. Es por eso que gran parte del tratamiento médico de estos va en relación al tratamiento de la inflamación, más que la compresión propiamente tal. Pero en fondo, con lo que se tiene que quedar es que no es solamente un fenómeno mecánico, sino que también hay un fenómeno inflamatorio detrás y que explica un poco la fisiopatología y la curva de mejoría que tienen estos pacientes. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es dolor radicular, principalmente. Dolor radicular, paresia, hipoestesia, y eso en general dura entre 8 y 12 semanas. Eso es lo que debería durar un cuadro habitual. La gran mayoría está al mes, ya está bastante resuelto, pero generalmente uno los espera entre 2 y 3 meses. Aquí vemos los dermatomas, ¿no es cierto? Esto va a depender de la raíz que esté comprometida, el dermatoma que va a estar comprometido, ¿no es cierto? Los dermatomas van cayendo en esta forma, ¿no es cierto? Como en diagonal, de afuera hacia adentro, L2, L3, L4, L5, que es principalmente el dedo gordo, ¿no es cierto? S1, que es la cara lateral del pie y que sube por posterior. Hay una parte que es súper importante, que es qué raíz está comprometida. Nosotros muchas veces les preguntamos esto en las pruebas o en los certámenes o cosas así, y es un error súper frecuente el que se comete. Cuando yo tengo una típica hernia posterolateral L4, L5, ¿no es cierto? La raíz que se va a comprometer es la raíz pasante, la que va a salir en el siguiente segmento, ¿cierto?
¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No es cierto? Yo tengo una hernia L4, L5 posterolateral, y la que se comprime es esta raíz, la raíz del E5, la que va a salir en el foramen inmediatamente inferior. En las hernias que son extremalaterales o foraminales, que se llaman, ahí está comprometido la raíz que va saliendo en el mismo segmento. Pero estas son mucho menos, son alrededor del 5% de las veces, ¿no? No son la gran mayoría. ¿Por qué se produce esto? Porque ¿cómo se llama esto? El cambio se produce en que yo tengo 8 vértebras, 8 raíces cervicales y tengo solamente 7 vértebras cervicales, ¿cierto? Entonces, entre C0 y C1 sale C1, entre C1 y C2 sale C2, pero después, cuando pasa C1, ahí cambia, ¿no es cierto? Y es lo mismo que pasa acá en la columna lumbar. Entre L4 y L5 sale L4, pero la que se va a ver comprometida la gran mayoría de las veces es L5 porque es la que va a salir más abajo. En la columna cervical se comportan de manera distinta. Si yo tengo una hernia, generalmente C4, C5, por ejemplo, la que se va a ver comprometida es C5, pero C5 es la que sale en ese mismo segmento, no en el inferior, son razones fisiopatológicas distintas. Y después revisen bien este cuadro porque es bien esquemático y se entiende bastante bien. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿No es cierto? Dijimos L4, L5 y L5, C1, y aquí podemos entender un poco qué es lo que está pasando. En el disco L4, L5 va a comprometer la raíz que va saliendo más abajo, ¿no es cierto? La raíz de L5, la raíz de L5 nos va a dar esta dolor e hipoestesia en la fondo por acá, por anterior de la pierna y principalmente en el dedo gordo. Nos va a dar una alteración en la dorsiflexión del pie y no hay ningún reflejo muy importante que yo les pueda decir, la verdad, pero en general no se ocupa demasiado. En S1, por el contrario, nos vamos a dar una hipoestesia por la cara posterior de la pierna y en la cara lateral del pie, principalmente, y nos va a dar una paresia de la flexión plantar, más que de la dorsiflexión, ¿cierto? Porque actúa sobre los gastrocnemios y los sóleos, cuando a diferencia del S5 que actúa sobre los peroneos, y el reflejo aquiliano va a estar francamente disminuido o ausente en la radiculopatía de S1. Como parte del examen físico, están las maniobras con las que uno genera dolor. En las raíces altas, donde está esta maniobra, ¿no es cierto?, en que yo tracciono un poquitito a la pierna contra la cadera, hacia posterior, y eso le debería reducir el dolor en las hernias cervicales, en las hernias lumbares más altas, 3, 4, 4, o sea, 2, 3, 3, 4. Y el clásico signo de la SEC es este, en el fondo, en el cual yo levanto la pierna hasta unos 45 grados, más allá de eso a cualquiera le va a doler, sobre todo a los hombres, y la idea es que si el dolor se reproduce, es un LASEK positivo. Cuando el paciente dice, ok, doctor, sabe que me está dando la ciática. Eso no es muy específico, pero sí es bastante sensible. Nos habla generalmente de hernias L4, L5, de hernias L5, C1, en la cual yo al extender el pie, tracciono un poquitito la raíz y eso es lo que duele. Ahora, de un punto de vista práctico, también está la SEC contralateral. Cuando las hernias son muy grandes, no solamente tengo la SEC en la pierna que yo tenía en el lumbo ciático, sino en la contralateral. Y eso habla de que las ambas raíces están muy traccionadas por el tamaño de la hernia. ¿Cómo se estudia esto? Se estudia con radiografías, con escáner, con resonancia, con electromiografía. El gold estándar es la resonancia. Hoy por hoy hay un acceso gigantesco a la resonancia y la posibilidad de tenerlas altas, por lo tanto no se justifica si ustedes tienen la posibilidad de pedirle un escáner, a no ser que sea una urgencia o algo así, pero ustedes tienen que pedirle algún examen para su paciente, hay que pedir una resonancia. Las electromiografías son extremadamente poco frecuentes, casi nunca las pedimos, el examen clínico es más que suficiente, solamente si te cae alguna duda de que esto sea otra cosa, de que sea una enfermedad desmelinizante, de que sea algún trastorno de la motoneurona, no sé, pero el examen también sería distinto. Para descartar una hernia se necesita solamente la resonancia y no se necesita una electromiografía. ¿Cómo se clasifica esto? Se clasifica, ¿no es cierto?, en
como abombamientos, protrusiones, extrusiones y secuestros. El secuestro cuando ya el fragmento sale completamente, ya no tiene relación con el disco. Cuando está extruido es cuando está completamente en el canal, pero todavía tiene un pedacito metido hacia adentro. La protrusión discal es cuando es aquí, como sale esto, que está un poquito insinuado y comprime la raíz. Y los abombamientos son súper frecuentes, son extremadamente frecuentes en la población general y no son casi anecdóticos, cuando no tienen ninguna significancia clínica en general. A su vez aquí un poco lo mismo cuando estamos hablando de cómo se comprimen las raíces, pero también un poco lo mismo cuando no hay contacto, cuando contacta la raíz, cuando la deforma o cuando francamente la comprime y la raíz cuando se empieza a abrir un poquitito. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿No es cierto? 70-80% de esto va a ser tratamiento médico. ¿Cuáles son los objetivos generales del tratamiento? Que se te pase el dolor, retomar las funciones neurológicas, retomar actividades de la vida diaria y vuelta al trabajo y actividades de placentera. ¿Cierto? ¿Qué pacientes son los que van a ser favorables para el tratamiento médico? Pacientes que tengan discos secuestrados, es decir, cuando el fragmento ya salió. ¿Por qué? Porque ese fragmento ya en general no está produciendo una gran compresión y tiende a reabsorberse más rápido, mucho más rápido que el que está en contacto con el disco. Los pacientes jóvenes, pacientes que tengan poco compromiso neural, es decir, poca ciática, pacientes con hernias pequeñas, pacientes con discos que no están tan degenerados y con ciáticas que sean moderadas. Cuando los pacientes que tienen demasiada ciática, la verdad que no andan tan bien con el tratamiento médico porque tienen mucho dolor. ¿Cuál es el tratamiento médico en general? Reposo, la parte más importante del tratamiento. Analgésicos, varios, paracetamol y antiinflamatorios. Relajantes musculares, ciclobenzaprina inicialmente, baclofeno en algunos casos, pero el principal ciclobenzaprina. ¿Cuál es la utilidad de los corticoides? Los corticoides en general tienen una utilidad que es reducida, cuando si bien se ha buscado en distintos metaanálisis, un montón de cosas, la validez del uso de los corticoides, no está tan validado. En la práctica clínica, casi siempre uno a los pacientes les deja igual un poquito de corticoides porque muchos pacientes como que mejoran bastante y no es una cosa peligrosa. Se dejan dosis pequeñas por 5 días y generalmente los pacientes tienen cierta mejoría. Moduladores del dolor, pregabalina, amitriptilina, gabapentina, duloxetina. En general en la parte aguda no, es muy raro que uno los deje de inmediato. A veces pacientes que quedan con dolor crónico, pacientes que tienen otras patologías, estenosis, espondilolistesis, dolor lumbar crónico. En esos pacientes sí los moduladores del dolor funcionan muy bien. En la parte aguda la verdad que no están tan indicados. Fisioterapia también, cuando es útil la fisioterapia una vez que el paciente ya va un poquito para abajo en su curva del dolor. Cuando está con mucho dolor, la fisioterapia solamente le va a aumentar el dolor, no le va a producir ningún beneficio. Una vez que los pacientes empiezan a bajar ya y empieza a pasar un poquitito, ahí les ayuda la fisioterapia porque los ayuda a moverse, los ayuda a retomar actividades de la vida diaria de mejor manera, pero no cuando están con mucho dolor. Y los bloqueos también tienen una indicación bien puntual y que la verdad que tienen poca diferencia con la historia natural de la enfermedad. Los pacientes tienen éxito con la terapia médica. Tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Indicaciones absolutas. Un síndrome de la caudequina. Ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? Son dolor, principalmente en ambas extremidades y con alteraciones esfinterianas, que no pueden hacer pipí, o que se hagan pipí, o que no puedan defecar, o con alteraciones sexuales en los hombres. Es una urgencia neuroquirúrgica, esos pacientes tienen que ser resueltos dentro de las primeras 24 horas, y sobre todo si es por una hernia. Parece importante, parece menos de un M3, cuando son de un M3 para abajo, cuando esos pacientes probablemente van a requerir cirugía. La cirugía no es una garantía de que el paciente vaya a mejorar su fuerza, pero sí esos pacientes tienden a andar mejor con cirugía. Pero hay que aclararles a los pacientes que eventualmente pacientes que llegan con paresia, aunque tú los operes, probablemente van a seguir con un poquito de paresia en el postoperatorio. En el caso de los discos torácicos, para paresia y paraplegia, sí, obviamente, cuando son indicaciones perentorias de cirugía.
Indicaciones más relativas, ciática que no mejora con tratamiento médico, con una hernia importante, tratamiento quirúrgico, dolores persistentes y ciática por más de 6 semanas, generalmente uno espera un poquito más, como 8 semanas, por ahí, como 2 meses. Cuando el paciente sigue en 2 meses, sigue con mucho dolor, con mucha molestia, sí es un buen candidato quirúrgico. Dolor radicular persistente por más de 6 a 12 semanas, un poco lo mismo. Y los pacientes que tienen un canal completamente estrecho. Lo que pasa es que si yo tengo este cilindro, ¿no es cierto?, en el cual tengo una hernia, ¿no es cierto?, si yo tengo un cilindro que es más grande, la hernia va a ocupar menos espacio en relación a esto, por lo tanto las raíces se pueden distribuir de mejor manera. En los cilindros, cuando el canal es congénitamente estrecho, las hernias ocupan una gran parte de este canal, por eso que generan estas molestias. Y es una indicación, una razón para tener una indicación quirúrgica. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que tiene un disco gigantesco obstruido con compresión de prácticamente todas las raíces de la cauda. Y esto es una urgencia neuroquirúrgica, la cual hay que ir a resolverla de manera urgente dentro de las primeras 24 horas. El tratamiento quirúrgico, hay dos tipos de tratamientos quirúrgicos. Hay una cosa que se llama la microdisectomía endoscópica y la microdisectomía tradicional. Esta es una foto que es del NET, es una foto antigua, esta es una incisión gigantesca, esto no es lo que se hace hoy en día. En términos de tamaño, las incisiones son muy parecidas, 2,5 a 3,5 centímetros, la incisión en línea media. En el caso de nosotros, lo que hacemos principalmente es la microdisectomía tradicional, abierta. ¿Por qué? Porque ha demostrado que, uno, es más barato, no hay que arrendar los equipos, no se les suman gastos extra al paciente. Dos, los pacientes andan mejor, se les pasa más el dolor, y tres, tienen menos complicaciones. Por lo tanto, en general, la microdisectomía endoscópica no tiene ningún beneficio, ninguno. Hay la gente que lo ocupa y dice que sangran menos, cosas así, pero en realidad los sangrados son minúsculos. Cuando una microdisectomía sangrará 50 cc y la otra 30, que tienen diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, pero no clínicas. Por lo tanto, no tienen ninguna utilidad. Aquí vemos un poco lo que uno hace. Aquí está como una edición, como si lo estuviera mirando de acá, desde arriba, del endoscopio, en la cual saco, ahí está la raíz, yo retraigo la raíz, saco el fragmento de mi hernia y saco parte del disco. Este es un trabajo randomizado que se publicó en el JAMA hace ya hartos años, hace como 10 años, en la cual se randomizaron la mitad de los pacientes a disectomía convencional y la otra disectomía tubular. Se les siguió por un año y se vio que los pacientes que tenían la disectomía por los tubos fondos tenían más dolor de pierna y tenían más dolor de espalda al año. La verdad que no tenían ningún beneficio, solamente eran más caros. ¿Cuáles son las complicaciones? No todo felicidad, los pacientes tienen complicaciones. Una es el daño de la raíz, 0,5 a 1% de los pacientes. Fístula del líquido cefalorraquídeo. Yo al mover mis raíces, tiendo a... Nosotros lo hacemos eso con disectores, las traemos, pero a fondo a veces la duna madre se lacera y sale el SR. Finalmente eso se puede controlar bien, se le puede pasar un punto, se pueden pasar algunos parches, pero no siempre es posible. Y esa es una complicación que hay que aplicarse a los pacientes. Las infecciones son extremadamente infrecuentes y el daño a los grandes vasos e intestinos. ¿Por qué pasa eso? Porque si ustedes se imaginan, nosotros venimos por acá, ¿no es cierto? Empezamos a sacar este disco, si bien uno saca solamente la parte que está herniada, a veces como está súper descrito, que tú puedes pasar hacia adelante y ir a lacerar los grandes vasos o intestinos, y esa es una complicación terrible, con una alta mortalidad. Cuando a mí nunca me ha pasado, espero que nunca me pase, pero la verdad que está bien descrita, pero es súper infrecuente. Caso clínico muy corto, 41 años, sano, vive con su señora e hija, tiene un trabajo administrativo, tiene una semana de dolor lumbar rodeado a la extremidad inferior izquierda, que no ha cedido con reposo en analgésicos habituales. El dolor empeora al ir al baño.
¿Por qué habrían baños estos dolores? Porque los pacientes hacen maniobras de Valsalva, y los maniobras de Valsalva empujan un poquitito estas raíces. No tiene alteraciones urinarias ni esfinterianas. Al examen físico tiene dolor, mucho dolor, tiene una paresia, la dorsiflexión y la flexión plantar. Dijimos, ¿no es cierto?, que la dorsiflexión era L5 y la flexión plantar era C1. En lo sensitivo tiene una hipoestesia en la cara lateral del pie izquierdo, tiene un reflejo aquiliano abolido y tiene un LASIK bilateral a 15 grados. O sea, tú levantas un poquito la patita y ya empieza a gritar con extremo dolor. ¿Cuál es el flujograma de estos pacientes, no es cierto? Paciente que tiene dolor lumbar, tiene dolor radicular, no tiene caudequina, ¿no es cierto? Tratamiento conservador, si no fuera conservador, estudio de imágenes y eventual cirugía, ¿cierto? Y eso. Como parte de mi fellow me tocó hacer este algoritmo que está en la página de la Universidad de McGill, ustedes lo pueden buscar si quieren, que era porque nosotros servíamos como centro formador, o sea, centro derivador de toda el área norte de Quebec. El área norte de Quebec está bajo la nieve gran parte del año, entonces la verdad que teníamos que ser súper claros y estrictos con qué pacientes íbamos a recibir o qué pacientes no íbamos a traer. En este caso, este paciente, ¿qué es lo que tenía? Tenía esta hernia gigantesca, de fondo, L5-C1, que comprimía ambas raíces, fondo. Por eso que tenía patología de la dorsiflexión y de la flexión plantar. Aquí vemos, fondo, como tenía este pedazo grande, extruido, y comprometía las raíces, la de L5 y la de C1. Que es una microdisectomía. El paciente fue dado a las 24 horas, control del método operado con remisión de los síntomas y mejoría sustancial de la paresia. Los pacientes entran así, los pacientes se pueden operar en forma ambulatoria, pero eso todavía no lo hemos desarrollado bien aquí en la Universidad Católica, pero sí se puede. El paciente debería entrar a primera hora y se puede ir a última hora en la tarde. Y en general nosotros lo que hacemos es que los operamos y los damos de alta al día siguiente, pero son 24 horas. ¿Cuál es el mensaje para la casa? La historia natural de la patología es benigna, las radiculopatías leves en general son de manejo médico, las radiculopatías severas generalmente son de manejo quirúrgico. La técnica quirúrgica de elección es la microdisectomía tradicional, el resto de las técnicas mínimamente invasivas no ha demostrado ser mejor que la historia natural. Hay un montón de otras técnicas, las nucleolisis, la hemonucleolisis, un montón de cosas. Y la verdad que no han demostrado ser mejor que la historia natural de la enfermedad. La caudequina es una urgencia y la elección del paciente es crucial para que tengan un buen resultado. Preguntas. Perfecto. Cuéntame. Seguimos con las preguntas, Doc. Aquí dicen, ¿por qué una compresión de la caudequina es una urgencia, mientras que la compresión de la médula no lo es? A ver. No, fondo es que no, son cosas distintas. La compresión medular sí es una urgencia. Fondo, una compresión medular aguda es una urgencia. ¿Por qué en este caso la compresión de las raíces no es una urgencia? Es decir, si yo tengo una raíz de L5 comprometida y tengo una paresia de la dorsiflexión y tengo un pie caído, eso no es una urgencia. Porque tengo tengo un paciente que tiene un déficit focal, ¿cierto? La compresión medular me va a producir síntomas medulares, me va a producir alteraciones de los esfínteres, me va a producir alteraciones de la primera motoneurona, y la médula tolera muy mal la compresión. A diferencia de las raíces, aquí estamos hablando de patología lumbar, ¿no es cierto? La médula se acaba entre L1 y L2. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando de acá para abajo son patologías que es de raíces, no es de médula. ¿Y por qué la caudequina es una urgencia? Porque las alteraciones vesicales y de las funciones sexuales, la recuperación de eso están íntimamente relacionadas con el tiempo que estuvieron comprimidas. Si esas pacientes están comprimidas hasta 24 48 horas, la posibilidad de recuperarse es de menos de un 50%. Por lo tanto, esa es la urgencia de esto, fondo, que tú mejoras el pronóstico de estos pacientes al operarlos rápidamente. Aún así, aunque tú los operes rápidamente, igual hay pacientes que finalmente igual quedan con impotencia, igual quedan con alteraciones esfinterianas, quedan usando pañales, un montón de cosas. Por eso es una urgencia. Ok. Aquí preguntan, ¿cómo sería el tratamiento de elección de una hernia cervical? Cervical, bueno, si quieren lo podemos revisar en otra presentación. ¿En la hemiolopatía, yo creo? ¿Ah? ¿En la hemiolopatía, yo creo? O sea, la mielopatía, o podemos hacer otra presentación de esta otro día, pero en general las hernias cervicales
Las hernias cervicales, la gran mayoría también se tratan con tratamiento médico, las que no tienen mielopatía. Y las que tienen radiculopatías importantes, por más de 3 meses también, obviamente son de tratamiento quirúrgico, en las cuales el 90% se resuelve por vía anterior, por una cosa que se llama la disectomía cervical anterior, confusión, en que yo saco el disco y le pongo un cage, donde fijo ese segmento. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Doctor, ¿Qué dice? ¿cuál es la diferencia entre la SEG y el TP? Que siempre se confunden. Sí, la verdad que fue una diferencia más que nada semántica. El TP es cuando tú tienes la pierna así doblada en 45 y las tiras, ¿no es cierto? Y en la SEC es cuando tú la levantas, cuando tienes las dos piernas levantadas y levantas. Al final lo que buscan es lo mismo, cuando buscan generar un poquitito de tracción de las raíces, por cosas también históricas, como que los traumatólogos hablan de TP y nosotros hablamos de la SEC, pero es una tontera. Y, ¿qué más? Aquí preguntan, ¿la mejoría clínica después del tratamiento médico tiene correlación imagenológica? No, la verdad es que no. Eso está súper bien estudiado. Incluso hay un paper de New England que habla de eso, en el cual si el paciente anda bien no tiene ninguna necesidad de hacerse ningún tipo de imagen. Y si el paciente anda mal, uno igual le va a hacer imagen, porque pasó, se tuvo alguna complicación o algo así. Se agarraron como 100 pacientes y se les siguió. A todos se le hizo resonancia como a los 3 meses. Y la correlación entre los que habían dado bien, mal, más o menos, por la resonancia era súper mala, súper mala. Cuando pacientes que tenían hernias gigantes recibidas de nuevo, estaban bien, funcionando bien. Pacientes que no tenían nada de hernia, tenían discos preciosos, sin ninguna compresión, estaban con dolor lumbar y cosas así. La verdad es que la correlación de eso es súper poca y cuesta convencer a los pacientes. Pero no hay ninguna necesidad de controlarlos imagenológicamente. Eso. Perfecto. A ver, ¿qué dice acá esta cosa? ¿Cuáles son los factores que hacen que no se reabsorba? Aquí hay una cirugía donde se fijan las vértebras con placas de titanio. Escuché de alguna vez, no sé qué beneficios tiene. Donde las fijaciones vertebrales tienen algunas indicaciones bien duras en general. Pacientes que tienen columnas inestables, pacientes con espondilolistesis de alto grado, pacientes para corregir deformidades, la escoliosis, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Las espondilolistesis que se mueven mucho, generalmente también. En el caso particular de las hernias, casi la única indicación que tiene esto son las hernias que son foraminales o extremos laterales, en las cuales yo no puedo llegar por una vía de abordaje tradicional y tengo que ir a sacar parte de la faceta. Entonces, cuando yo saco parte de esa faceta, voy a dejar esa columna inestable y en ese sentido tengo que refijarla con una fijación transpedicular. No en todos los casos se hace, a veces igual hay técnicas que se pueden hacer, cuando uno puede llegar por afuera del foramen para sacar esta hernia, pero esa sería casi la única indicación en esta patología. A ver, ¿qué medida terapéutica se realizan a los pacientes con recurrencia HNP? ¿Existe alguna medida preventiva? A ver, no, la verdad es que como un 5% de las hernias recidían en el mismo segmento, y eso hay que decirse a los pacientes. 5% no es tan poco, es uno cada 20. Los pacientes, como cierto, los pacientes se les dice que por lo menos durante el primer mes realicen menos esfuerzo físico de lo habitual, ¿no es cierto? De hecho, generalmente uno los deja con licencia entre 30 y 45 días y que empiecen como a la semana y media después postoperatorio con kinesiología, cuando a aumentar de a poco sus cargas, ¿no es cierto? ¿Por qué se recidiva? Porque yo cuando saco esto, le hago igual le dejo un defecto al anillo fibroso. Se han tratado con un montón de técnicas de ir a cerrar ese defecto, ¿no es cierto? De ir a cerrarlo y tratar de taparlo. Pero no se puede y no hay ninguna buena solución para eso. Tampoco una buena solución era fijar todos los pacientes porque es extremadamente caro. En neurocirugía hay dos patologías que tienen un costo-beneficio muy grande, que son las hernias lumbares y los hematomas suturales crónicos. Son patologías que no requieren ningún implante, son cirugías pequeñas, son cirugías que llegan un día, se van de alta al día siguiente y los pacientes rápidamente recuperan sus actividades de la vida diaria. Dentro de todas las cosas infinitamente complejas que hacemos nosotros, de las dos
cirugías que son más sencillas son esas dos y son las que tienen un mejor costo-beneficio, por lo mismo. Eso para el riesgo de recurrencia, elegimos 5%. En general no hay ninguna consideración respecto al tipo de actividad física, más que nada lo que se les sugiere a los pacientes que por los primeros 3 meses como que se modelen un poco su actividad y después de eso pueden retomar una vida absolutamente normal, pueden jugar a la pelota, tenis, lo que ellos quieran, no pueden correr. ¿Existe alguna manera de reducir la posibilidad de fibrosis perioral posterior a la cirugía? No, la verdad es que no. Cuando se ha estudiado un montón de cosas, antes se les dejaba grasa a los pacientes, se les dejaban injertos como de tracterón, se dejaba un montón de cosas, y no había nada muy importante ¿cómo se llama? Que nos dé una buena solución como para la fibrosis. No, la fibrosis viene idiopática y es de persona a persona, y depende poco del cirujano, y depende poco y depende mucho como de las características propias del paciente. Hay pacientes que hacen más fibrosis que otros, que tiene poco que ver con la técnica quirúrgica. Todo el resto tiene harto de mito. Así que eso. Doc, como última ¿Estamos pregunta. 5 minutos? Sí, Doc, antes, como última pregunta, quizás, como habló de la posibilidad de que ocurra una fístula del SR, quizás decirle los síntomas y signos que pueden hacer sospechar eso después en el postoperatorio. La fístula del SR. Bueno, la fístula del SR en general no se da en los primeros días, se da como el cuarto o quinto día. ¿Cuáles son los principales síntomas? Los principales síntomas son cefalea, que salga líquido transparente a través de la herida, ¿no es cierto? Que generalmente es como entre el cuarto y el quinto día, no es inmediato. Que los pacientes vuelvan a tener síntomas ciáticos, ¿qué es lo que pasa? Que al quedar saliendo un poquito el SR se producen compresiones de esta raíz que tú le sacaste la hernia, pero se comprime con el mismo colchón del SR que se produce ahí. Y por último, signos de tipo meningitis, cuando cefalea con fiebre, con vómitos, cosas así, cuando es una complicación súper grave. Ahora, hay muchas veces que la fístula del SR es contenida, entonces la piel cierra, pero quedan como con una bolsita ahí. Eso claramente cede con compresión y con reposo. La necesidad de reoperar a esos pacientes bien baja. Realmente uno le dice a los pacientes que como entre el 1 y el 2% de los pacientes van a tener que reoperarse con una fístula del SR, que es bien poco, ¿no? Pero sí, a todos nosotros como neurocirujanos nos ha pasado alguna vez y es una lata como complicación, pero existe lamentablemente. Eso. Entonces, un pequeño break y seguimos. Hacemos un pequeño break de 5 minutos y seguimos. ¿Ya? Perfecto.